el divorcio bajo Cristo. Ya hemos estudiado Deuteronomio 24, hemos estudiado Mateo 5, Mateo 19, que es la enseñanza al pueblo judío. Primera de Corintios 7 es la enseñanza al cristiano, a nosotros. Lo que Cristo enseñó sobre este tema para nosotros, los cristianos, y que lo transmite, nos lo da a conocer el apóstol Pablo. Hoy vamos a la segunda parte de este capítulo 7 de Primera de Corintios. En la primera parte estuvimos nosotros viendo la introducción de esta carta, en donde Pablo empieza diciendo con respecto a lo que le habían escrito, lo que la iglesia en Corinto le había escrito, y empieza diciendo en el verso 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y entonces hace su introducción al respecto. Luego empieza a hablar de los matrimonios normales, su exhortación hacia aquellos que tienen una relación de pareja estable, normal, sin ningún tipo de contratiempos. Y luego pasa a hablar a los solteros y a las viudas. Habíamos quedado nosotros en esa última parte. Ahora, en esta parte 2 del estudio, Pablo, en los versículos 10 y 11, se ocupa de aquellos matrimonios, pero en los cuales la relación no es muy agradable. Están casados, pero son infelices. Y dice en el versículo 10 y 11, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Lo que estamos leyendo aquí en este verso es que, en estos dos versos, es que este matrimonio tiene dificultades. No se la llevan bien. Son infelices. Por eso la instrucción, no se separe, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. La orden es que el cristiano no se separe de su cónyuge. Pero prestémosle atención, primero que todo, al versículo 10. Pablo dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Este encargo era de Pablo. Bueno, no de Pablo, sino del Señor. Si usted le presta atención y estuvo en la última, en la lección anterior, la primera parte del estudio, el capítulo 7, podrá darse cuenta que aquí nuevamente encontramos la figura del lenguaje que es la elipsis. El no y el si no. Ahí en sus pantallas ustedes están viendo el enlace a mi canal en YouTube, donde está expuesto mucho más ampliamente el tema de la elipsis con mucho más ejemplos. Ahora, si usted no estuvo en la clase anterior, en la primera parte, o si estuvo, pues vamos a volverlo a repasar para que reafirme lo que expuse previamente en esa primera parte de Primera de Corintios 7. La elipsis es un tipo de lenguaje figurado que nosotros encontramos en las Escrituras. La Wikipedia nos dice, en lingüística, la elipsis
o construcción elíptica es una figura retórica que consiste en la omisión de una o más palabras en una cláusula que, aunque sea necesario para la correcta construcción gramatical, se sobreentiende por el contexto. La elipsis consiste en la omisión de una o más palabras en una cláusula. Que, aunque sean necesarias, esas palabras que están omitidas para la correcta construcción gramatical, nosotros las sobreentendemos. Aun cuando no están ahí, mentalmente aparecen por el contexto. El diccionario del señor Bullinger, el diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia, nos dice el vocablo elipsis procede del griego elepsis, omisión interior, de en y leipen, dejar. Esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco a causa de la omisión de una o más palabras. Palabras que normalmente se requieren gramaticalmente, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. Entender cómo interpretar correctamente una elipsis es extremadamente importante por 3 razones. 1, nos ayuda a entender cientos de versículos más exactamente y más rápidamente. 2, nos ayuda a entender una cantidad de argumentos bíblicos falsos. Y 3, nos ayuda a poner más énfasis en los lugares correctos que donde pudiéramos colocarlo en caso contrario. Ignorar la elipsis nos lleva a nosotros a torcer pasajes de la Escritura, a decir lo que no dicen esos pasajes. Por eso, quiero nuevamente resaltar y repetir brevemente lo de la elipsis. Ya tenemos aquí he colocado a la izquierda lo que nos dice la Wikipedia. Es una figura de retórica que consiste en la omisión de una o más palabras en una cláusula. Si miramos aquí este ejemplo, vuelvo y lo repito. Aquí está la esposa hablando con su marido y le dice, saca la basura. Aquí está omitida una palabra. ¿Cuál? Mi amor, refiriéndose a su esposo. O Roberto, si es que se llama Roberto. No aparece Roberto, no aparece mi amor, nada de eso. Simplemente aparece la frase, saca la basura. Ahora, como ella le está hablando a él, se sobreentiende que le está hablando a él. Gramaticalmente, se colocaría Roberto, saca la basura, o mi amor, saca la basura. Así es como se escribiría de una manera correcta gramaticalmente. Pero al omitir Roberto o mi amor, se sobreentiende que le está hablando a su amor o a Roberto. Eso es una elipsis. Omisión de una o más palabras en una cláusula. Ahora, la Biblia contiene muchas clases de elipsis diferentes, pero en particular la que quiero que nosotros estudiemos porque nos atañe al pasaje que estamos iniciando en este estudio, en 1 Corintios 7, es la elipsis de el no y el si no. ¿Qué modifican un verbo común? Para que sea aplicable esta elipsis del no y el si no, deben modificar un verbo común. Bueno, tenemos a la izquierda lo que nos dice el señor Bullinger en su diccionario. Dice, esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco a causa de la omisión de una o más palabras. Palabras que normalmente se requieren gramaticalmente, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. Ahora, y como hay varios tipos de elipsis,
La particular, la que nos atañe, es la de el no y el si no. Y vuelvo y repito, para que sea aplicable el no y el si no, este tipo de elipsis deben modificar un verbo común. Juan 6:26. Miremos cómo aparece ahí la elipsis. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Como ustedes pueden observar, para que sea aplicable esta elipsis del no y el si no, deben modificar un verbo común. El verbo común que están modificando aquí es el verbo buscar. Ahora, dice el diccionario de figuras de dicción del señor Bullinger que esta figura se llama así, o sea, pues elipsis, porque existe en la frase un hueco, a causa de la omisión de una o más palabras que normalmente se requieren gramaticalmente, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. Ahora, ¿cuáles son las palabras que faltan? Bueno, mentalmente las vamos a colocar. Me buscáis, no solamente porque habéis visto las señales, sino también porque comisteis el pan y os saciasteis. Si ignoráramos que es una elipsis, quitemos las palabras que estaban ausentes y el verbo que es modificado. La interpretación, así a simple vista, ignorando la elipsis y el contexto, es que el Señor les está diciendo que ellos no lo buscan por las señales, sino porque les ha llenado el vientre, les ha dado de comer. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es que lo buscaban no solamente porque habían visto las señales, sino también porque les había dado de comer. Ese es el sentido de la frase. Lo vemos nosotros devolviéndonos en el contexto de Juan 6. En el verso 1 y 2 leemos: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué lo seguían? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces, vemos que la explicación del verso 26 es correcta, cuando el Señor les dice: me buscáis no solamente porque habéis visto las señales, sino también porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Si leemos así, escuetamente el versículo, ignorando el contexto inmediato y el contexto remoto, entonces podemos decir que el Señor está mandando aquí a no trabajar por la comida que perece. Todos nosotros nos levantamos todos los días, vamos a nuestra empresa, donde laboramos, o el oficio que desempeñemos, si somos médicos o profesores o mecánicos o ingenieros, etcétera, vamos a trabajar para poder conseguir la comida que perece. Pero aquí el Señor está diciendo que no hagamos eso, que no trabajemos por esa comida. En otras palabras, nos está diciendo: quédense quietecitos, no busquen la comida que perece. Busquen la comida que a vida eterna permanece. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. Recuerden, para que este tipo de elipsis del no y el si no, deben modificar un verbo común. Y el verbo común que modifican es el verbo trabajar.
Ahora, nos dice el señor Bullinger en su diccionario que se llama así esta figura elipsis porque existe en la frase un hueco a causa de la omisión o más palabras, palabras que normalmente se requieren gramaticalmente, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. ¿Cuáles son las palabras que faltan? Trabajad, no solamente por la comida que perece, sino también por la comida que a vida eterna permanece. El Señor está diciendo, sí, hay que trabajar por la comida que perece, pero no solo por ella, porque a veces nos encontramos que el hombre se preocupa nada más por la comida que perece y descuida lo espiritual, y eso ocurre con muchos cristianos. Ahora, el Señor les está diciendo, trabajad no solamente por la comida que perece, sino también por la comida que a vida eterna permanece. Nos está diciendo que la comida que es más importante, sin descuidar la otra, es la comida espiritual. Ahora, que ese es el significado del texto, pues recordemos lo que Pablo, a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice en 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si entendiésemos el verso 27 como un mandamiento directo en donde el Señor nos está ordenando a no trabajar, entonces, ¿por qué la condenación de 2 de Tesalonicenses 3:10? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bueno, yo no quiero trabajar porque el Señor dijo que no trabajemos por la comida que perece. No, señores, eso no es lo que está diciendo. Figura de lenguaje, elipsis. 1 de Corintios 1, verso 17, dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Si el Señor no mandó a Pablo a bautizar y lo llegó a hacer, desobedeció una orden directa. Es más, este pasaje es utilizado por aquellos grupos que enseñan que el bautismo no es necesario para la salvación. Mire, aquí Pablo dice que a él no lo enviaron a bautizar, que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar. Una vez más, para que el no y el sino, este tipo de elipsis sea aplicable, debe modificar un verbo común. Y el verbo común que modifican ambos es el verbo enviar. Volviendo al diccionario del señor Bullinger, dice, esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco a causa de la omisión de una o más palabras, palabras que normalmente se requieren gramaticalmente, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. ¿Cuáles son las palabras que faltan aquí? Vamos a incluirlas. Pues no me envió solamente Cristo a bautizar, sino también a predicar el evangelio. Ese es el sentido del verso. Nos lo explica el contexto de 1 de Corintios 1, en donde dice en el verso 14 y el verso 16, miren lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Pero si a él no le enviaron a bautizar, ¿cómo es que se le ocurrió bautizar a Crispo y a Gallo? Desobedeció una orden directa del Señor. Pecó. Pablo pecó si desobedeció al Señor. No, Pablo no desobedeció al Señor. Pablo lo que está diciendo es que a él el Señor lo envió no solamente a bautizar, sino también a predicar el evangelio. Y en el verso 16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. Y un último ejemplo, antes de retomar a 1 de Corintios 7. Romanos 8. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí aparece nuevamente el no y el sí no. Para que sea aplicable, deben modificar un verbo común. ¿Cuál es el verbo común? El verbo ser o estar. Vuelvo y leo porque quiero que se lo graben muy bien, hermanos, porque hay cantidades de versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en donde aparece esta figura del lenguaje, que por no entenderla o desconocerla, se llega a conclusiones y a creencias que no son del Espíritu Santo. Son torceduras de la palabra de Dios. Dice el señor Bullinger, esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco a causa de la omisión de una o más palabras, palabras que normalmente se requieren gramaticalmente, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. ¿Cuál es la palabra o palabras que faltan en este parágrafo? Pues, verso 28, pues no es solamente judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que también es judío el que lo es en lo interior. Yo soy judío. Usted, hermano que me está escuchando, hermana que me está escuchando, usted también es judío, no en la carne, sino en lo interior. Somos judíos en lo interior, al igual que el judío en lo exterior también lo es. Estamos hablando en lo que tiene que ver con el plan de Dios para la redención. Volvamos entonces, espero que este repasito que acabo de hacer sobre la elipsis le haya refrescado la memoria. Y si usted no había estado en la lección anterior o le había costado trabajo comprenderlo, espero que con esta repetición ahora sí lo haya entendido. Ahora, volviendo al versículo 10, dice Pablo, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Aquí nuevamente aparece la figura del lenguaje que es la elipsis. Aparece aquí el no y el si no. Para que sea aplicable este tipo de elipsis deben modificar un verbo común. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el verbo común? Mandar. Y vuelvo y leo el diccionario del señor Bullinger. Esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco a causa de la omisión de una o más palabras, palabras que normalmente se requieren gramaticalmente, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. ¿Cuál es la palabra que falta? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no solamente yo, sino también el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si no entendemos esta figura de lenguaje conocida como elipsis, vamos a tomar la declaración del no yo como una prohibición absoluta, que Pablo no dio instrucciones sobre este tema. Lo voy a quitar. A los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Si ignoramos la elipsis, entonces la gente dice, Pablo no mandó sobre esto. Pablo no mandó que la mujer no se separe del marido. Eso lo mandó fue el Señor Jesús. Eso no está diciendo el verso. No, sino, y el verbo común que modifican es el verbo mandar. Y la palabra que está ausente es mando, no solamente yo, sino también el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ambos, Pablo
y el Señor Jesús enseñaron: no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Jesús dijo, si nos devolvemos a los evangelios, Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 19, Jesús dijo, si se casa, adultera. Ambos lo enseñaron. No solo Pablo, sino también el Señor Jesús. Que la mujer no se separe del marido. Recuerden que el término separar viene del término griego chorizo. Y el señor Bain en su diccionario nos dice que significa poner aparte, separar. Significa en la voz media separarse uno mismo, apartarse de, en asuntos maritales. Que la mujer no se divorcie de su marido. Y si se divorcia, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. El señor Strong en su diccionario de palabras griegas dice que el término chorizo significa irse, apartarse, separarse. Pregunta, ¿dónde dijo Jesús o dónde dio Jesús la orden de no divorciarse? Porque Pablo está diciendo que el Señor mandó que la mujer no se separe del marido. ¿Dónde dio Jesús la orden de no divorciarse? Bueno, tuvo que ser en pasajes, como Mateo 5, verso 32, donde él dijo en el Sermón del Monte, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Dónde más dijo Jesús o dio Jesús la orden de no divorciarse? Mateo 19:9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús proclamó que si las personas se divorciaban, no por fornicación, por otra causa, se divorciaban no por fornicación y se volvían a casar, cometían adulterio. Señor Matthew Henry, en su comentario bíblico de Primera de Corintios, específicamente sobre este versículo 10 que tenemos aquí en pantalla, dice que la mujer no se separe del marido. Ver Mateo 5:32 y Mateo 19:6-9. Y que el marido no abandone a su mujer, que es lo que dice el versículo 11 de Primera de Corintios 7. Ahora, dice, y lo he colocado en color rojo, no pueden separarse por otra razón, sino la que da el mismo Señor en los lugares citados. ¿Cuáles son los lugares citados? Mateo 5 y Mateo 19. ¿Qué quiere decir eso? Que el señor Matthew Henry nos está confirmando lo que yo acabo de decir. Que lo que dice en el verso 10, que cuando el Señor mandó que la mujer no se separe del marido, se estaba refiriendo a lo que él ordenó en Mateo 5 y Mateo 19. William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento sobre Primera de Corintios 7:10, los que están casados, Pablo prohíbe el divorcio sobre la base de la prohibición de Jesús. Marcos 10, Lucas 16. Si ya ha tenido lugar la separación, prohíbe que se casen otra vez. Y el señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento sobre Primera de Corintios 7:10, dice, Jesús ha hablado a los casados, maridos y mujeres, como en Mateo 5:31, Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 16. ¿Qué quiere decir las citas que acabo de colocar de estos comentaristas? Que cuando Pablo en Primera de Corintios 7:10 dice que el Señor mandó que la mujer no se separe del marido, estaba haciendo referencia a su instrucción en Mateo 5, en Mateo 19,
en Marcos 10 y en Lucas 16. Ya leímos nosotros los pasajes hace un momento. En 1 Corintios 7, Pablo aplicó esa enseñanza por vez primera a los cristianos gentiles. De esta manera, Moisés, Jesús y Pablo enseñaron idénticamente la misma cosa sobre el tema del divorcio y las segundas nupcias. Pablo continúa en el versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Nuevamente, aquí la palabra separar es del término griego chorizo, que leíamos hace un momento, que significa irse, apartarse, separarse. Vuelvo y leo entonces esta porción en donde Pablo ha abordado lo relativo a aquellos que están casados pero que son infelices. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Recuérdese que aquí hay un caso de elipsis. Mando no solamente yo, sino también el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Decía hace un momento lo siguiente, que vuelvo y lo repito aquí. En este versículo 10 y en este versículo 11, Pablo enseña a los cristianos gentiles por vez primera lo mismo que Moisés en Deuteronomio 24 y Jesús en Mateo 5 y en Mateo 19 enseñaron a los judíos. Cambia entonces ahora de protagonistas. Ya hemos visto, me retrocedo un momento, ya hemos visto que Pablo ha hablado de los que están felizmente casados. Pablo ha hablado a los que están viudos, a los que están solteros. Ahora acabamos de ver en esta primera parte del estudio que Pablo le ha hablado a los que están casados, pero es un matrimonio disfuncional, no son felices. Ahora se dirige Pablo a los matrimonios mixtos. En el verso 12 y 13 escribió: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. En este versículo 12, Pablo se dirige al asunto del divorcio y las segundas nupcias en lo que tiene que ver con los demás. Por eso dice, y a los demás. Primero le habló a los que están felizmente casados. Luego le habló a los solteros y a las viudas. Después les habló a los que están casados, pero su relación marital no es muy agradable. Y ahorita dice, y a los demás. Aquellos que quedan después de que ha discutido 3 grupos previamente, como les acabé de mencionar. ¿No se está dirigiendo a los cristianos felizmente casados? En este versículo 12 no se está dirigiendo a los cristianos casados, pero que son infelices. Y en este versículo 12 no se está dirigiendo a los no casados, ni tampoco a las viudas. Dice, a los demás, yo digo,
no el Señor. Preste la atención a lo que dice aquí. Aquí no hay ninguna figura de lenguaje. No, aquí no hay elipsis. Pablo está diciendo, lo que voy a decir ahora, eso no lo enseñó el Señor Jesús. Pablo da una instrucción diferente a la de los versículos 10 y 11, la cual el Señor no la dio mientras estuvo en la tierra. Te puedes leer en los evangelios durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en donde el Señor Jesús habló del tema del matrimonio, lo que dice en este versículo 12, el Señor Jesús no lo abordó, el Señor Jesús no lo tocó. Por eso Pablo dice, a los demás yo digo, no el Señor. Jesús no habló de los matrimonios mixtos durante su ministerio terrenal. De eso habló fue Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Recordemos que bajo la ley mosaica, a los judíos se les prohibió casarse con gente de ciertas naciones que ocupaban la tierra de Canaán. Leamos lo que dice en Deuteronomio 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a tu hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Nehemías, el profeta Nehemías, cuando retornó de la cautividad en Babilonia para reconstruir la ciudad, para reconstruir Jerusalén, para reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor, dio instrucciones similares. Dice Nehemías 10. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. En ciertos casos, estos matrimonios fueron disueltos. Y Esdras, en el capítulo 9, comprendió que el pueblo estaba desagradando a Dios por violar esta orden. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Cuál era el remedio? El remedio era que esos matrimonios mixtos debían ser disueltos. Yo le invito, hermano, para que cuando tenga tiempo lea el capítulo 9, 10 y 13 de Esdras, en donde se da la instrucción de que esos matrimonios de judíos con no judíos debían disolverse. Dios había sido claro con respecto a ello. Dios mandó a los judíos que se divorciaran de estas esposas extranjeras. En vista de que los judíos menospreciaban a los gentiles, sin duda, los primeros cristianos estaban familiarizados con la prohibición del Antiguo Testamento de los judíos casándose con ciertos gentiles. Obviamente, estos primeros cristianos se preguntarían si debían disolver sus propios matrimonios con las personas que no tenían ningún pacto bajo Cristo. Si el matrimonio con incrédulos convertía a los judíos en impíos,
casarse con no cristianos convertiría sus matrimonios igualmente en impíos. Recuerden, Jesús enseñó solamente a los judíos mientras estuvo en la tierra. Y el problema no surgió hasta después que los apóstoles llevaron el evangelio a los gentiles. Jesús no trató este tema del versículo 12 y 13. Por eso Pablo dice, a los demás yo digo, no el Señor. El Señor no abordó este tema. ¿Cuál tema? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Jesús no abordó esta problemática. Pues Pablo, por eso dice, a los demás yo digo, no el Señor. Pablo no contradijo a Jesús más de lo que Jesús y Moisés contradijeron la ley original de Dios acerca del matrimonio, donde no había divorcio. Moisés dio revelaciones adicionales de aquello en Génesis 2. De igual manera, Pablo dio una revelación adicional a lo que Moisés había enseñado en Deuteronomio 24 y el Señor Jesús en Mateo 5 y en Mateo 19. Cuando Pablo dice ahí en el verso 12, a los demás yo digo, no el Señor. Pablo está dando una instrucción nueva, algo de lo cual el Señor Jesús no había hablado. Mientras estuvo en la tierra, Jesús dijo a los apóstoles en Juan 16, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces tenemos aquí en 1 Corintios 7, versículos 12 y 13, una instrucción nueva revelada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Esto que dice aquí en el verso 12 y 13, Jesús en ningún momento lo tocó durante su ministerio terrenal. En ningún momento le habló a los apóstoles de esta situación. Esta es una nueva instrucción transmitida al apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Por eso dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Cualquier cosa que Pablo enseñó sobre este tema no puede ser una contradicción con la enseñanza de Jesús, porque Jesús ni habló del tema de los matrimonios mixtos. ¿Qué dijo Pablo? Si un hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. La palabra abandonar viene de este término griego, chorizo. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones durante el estudio de hoy, que significa irse, apartarse, separarse. O como dice el señor Vine, poner aparte, separar. Separarse uno mismo, apartarse de en asuntos maritales. En otras palabras, lo voy a decir en palabras mías. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no se divorcie. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no se divorcie. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en lo que tiene que ver con matrimonios mixtos. Así como en el primer siglo en Corinto, hoy en día nos encontramos con hermanos que en lugar de casarse con un cristiano, optan por casarse con un no cristiano. O encontramos también personas a las cuales les predicamos el evangelio y uno de ellos, solamente uno de ellos, opta por convertirse en cristiano. El otro sigue siendo incrédulo. ¿Qué? ¿Deben divorciarse? Pablo está diciendo aquí,
No, la instrucción del Señor es que no lo abandone, no se divorcie. Si él consiente en vivir con ella o ella consiente en vivir con él. Ahora sigue diciendo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Recordemos que la palabra santo significa apartado o especial. Y aunque la palabra usualmente es usada de los cristianos, aquí es usada de los incrédulos. El marido incrédulo es santificado en la mujer. Ahora, no significa que un incrédulo es puro o que está agradando a Dios, sino que es especial. Este incrédulo que consiente en vivir con un cristiano fiel. Hay muchos incrédulos que no. Pero este incrédulo que consiente en vivir con un cristiano fiel no está en una situación donde tiene la oportunidad, está en una situación donde tiene la oportunidad y privilegio de oír la palabra de Dios y verla en acción en su cónyuge. Por eso Pedro, en su primera carta, capítulo 3, escribió: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Está diciendo Pablo que ese marido incrédulo o esa esposa incrédula pueden llegar a convertirse en cristianos por la conducta de sus esposas. Que no les prediquen la palabra, para que también los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay mujeres que se vuelven intensas con su marido. Todos los días, Biblia por la mañana, Biblia por la tarde, Biblia por la noche. Te vas a perder, hay que obedecer al Señor. Venga aquí, doble rodilla conmigo. Y llega un momento en el cual ese marido incrédulo dice, ¿sabe qué? Hasta aquí llegamos usted y yo. El Señor dice, predíquele, pero no con palabras, sino con su conducta, con su ejemplo. Y será muy probable que entonces ese marido incrédulo se salve, se convierta en cristiano. Hermanos, llegamos aquí al final de la parte 2 de este estudio de Primera de Corintios capítulo 7. En la lección, en la parte 3, el día de mañana, vamos a mirar el caso donde el incrédulo no quiere seguir viviendo con su cónyuge que es cristiano. Y se separa y quiere divorciarse de su cónyuge que es cristiano. ¿Qué en esa situación? Bueno, ese será nuestro estudio el día de mañana y están cordialmente invitados, mis hermanos.